estimadas autoridades, Darío, Miguel, viceministro de Salud, viceministro de Talento Humano, queridos compañeros, queridos estudiantes, querida Jimena Ponce, exministra de Inclusión Económica y Social. Quisiera, antes que nada, agradecer la presencia de todos ustedes. Para mí realmente estos son los actos que dan sentido a lo que venimos haciendo, en este caso directamente desde la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y este cambio es un cambio radical y va al centro de la transformación de la sociedad ecuatoriana. Y quisiera explicar y detenerme por qué va en ese sentido. Y quizás empezar con una pequeña metáfora que me gusta dar porque da cuenta de lo que está viviendo y está atravesando el Ecuador, que es una metáfora que se utiliza en economía o en filosofía política, más desde en la filosofía política, que es la metáfora de las uvas amargas. Esta metáfora de las uvas amargas consiste en que un zorro quería alcanzar unas uvas, saltaba y nunca llegaba a las uvas. Al pasar el tiempo dijo, bueno, lo más seguro es que estas uvas estaban amargas, lo más seguro es que estas uvas estaban verdes. Por lo tanto, desistió de comer y de intentar alcanzar esas uvas. Y creo que justamente eso es lo que ha pasado en Ecuador, ya sea por un proceso histórico, ya sea por un proceso deliberado de ciertas clases sociales, nos han querido hacernos convencer de que no podemos alcanzar esas uvas, de que no podemos alcanzar y ser realmente el país que siempre hemos soñado. Se me viene a la mente algo que me marcó en una visita justamente a Urcuquí, donde estará la ciudad del conocimiento. En esta ciudad del conocimiento, uno de los personas, de los hacendados, tenía un cartel que decía: ¿por qué ustedes, zafreros, quieren ser científicos? Es que ustedes nacieron para ser zafreros. Justamente esa cuestión es lo que da cuenta el tema de la inmovilidad que ha producido ciertas élites, la inmovilidad que ha producido cierto tipo de política para no poder alcanzar lo que hemos querido conseguir. Y en este caso las expectativas que nosotros nos hemos puesto han sido muy altas. La metáfora de las uvas amargas justamente va en el sentido de que lo que nos hemos hecho como sociedad es autolimitar nuestras preferencias, autolimitar nuestras expectativas. Al bajar nuestras expectativas, nosotros conseguimos mucho más rápido llegar a la meta. En este momento nosotros nos hemos puesto expectativas muy altas. Y vale la pena señalar que en el rumbo de la historia existen dos vías. Cada 5 años el mundo duplica su conocimiento. Y en ese sentido nosotros tenemos dos caminos. El uno, ser el doble de ignorantes cada 5 años, o el otro es justamente cerrar esas brechas y, ¿por qué no, convertirnos en productores de conocimiento como una estrategia de emancipación social? Y esto no lo hacemos por una cuestión que se nos vino a la mente. Se ha hecho análisis exhaustivo, histórico, de política económica, de historia económica, de qué países son los que realmente han llegado a un nivel de desarrollo en términos de calidad de vida y en términos de éxitos económicos. Y dentro de esto, del análisis que hemos hecho dentro del gobierno, hemos visto que existen como 5 vías que pueden interactuar entre sí, pero son 5 tipologías de países. Un grupo de países es los que son países que consiguieron esa riqueza a través de terceros países, a través de colonias o a través de la fuerza. Me refiero principalmente a los países europeos o, por qué no, a Estados Unidos. Realmente su acumulación viene de inclusive nuestros países, todo el tema de ser un país colonizador. El segundo grupo de países son aquellos países que tuvieron la suerte de estar en el lugar preciso, en el momento preciso. Acá se habla mucho del famoso milagro asiático. El milagro asiático no existe. Esto fue un juego de correlaciones de economía política, de geopolítica a nivel mundial, en donde, por ejemplo, los países coreanos, Singapur, etcétera, son países que estuvieron en el momento de la Guerra Fría y eran modelos que no podían fracasar a nivel mundial dentro del contexto geopolítico mundial. El tercer grupo de países son aquellos países que han implementado una política industrial
pero que en sí mismos son continentes, son los países continentes y son principalmente los países emergentes, los BRICS, que se llama Brasil, Rusia, la India, China, que no necesitan necesariamente de todo el contexto global y que a través de hacer políticas buenas pueden desarrollarse porque tienen la suficiente demanda a través de políticas de inversión y políticas de consumo. El cuarto grupo de países son aquellos países que han logrado de cierta manera ese éxito económico a través de eliminar la democracia. Son los países que han ido a dictaduras. Y el quinto grupo de países son países que han utilizado bien sus recursos naturales para hacer una diversificación productiva y para dar ese salto cualitativo apostando a los temas del conocimiento. Si es que algo es transversal a cada una de estas tipologías, es que tarde o temprano cada uno de estos tipos de países lo apostaron a las nuevas tecnologías, lo apostaron al nuevo conocimiento en un momento histórico particular. En este marco, Ecuador no es un país colonizador, no es un país que va a utilizar nunca la fuerza, no es un país que piensa entrar jamás a un tema de eliminar la democracia, más bien todo lo contrario, hacemos estas transformaciones en plena democracia. No es un país que tiene la economía de escala suficiente como los países, en este caso de los BRICS que señalaba. No es un país que se encuentra en un momento histórico en términos geopolíticos, en un momento adecuado. Y en este sentido, la única estrategia que tenemos nosotros es sembrar bien esos recursos naturales que teníamos para producir esta transformación a través de la inversión en el conocimiento y en el talento humano. Tengan la plena certeza, estimados amigos, estimados compañeros, que si es que nosotros no tuviésemos una estrategia real de transformar al país, no en términos politiqueros y de palabras de que tenemos que salir del extractivismo y no hacemos nada para salir del extractivismo, en términos concretos de construir otro tipo de sociedad, esta inversión no sería para nada necesaria para transformar el país. Fuese un fracaso realmente si es que nosotros no hacemos una transformación radical, toda la inversión que se está haciendo, porque nosotros creemos en esta transformación del país y creemos que el principal valor agregado del Ecuador, de la sociedad, tiene que ser la creatividad, tiene que ser el conocimiento, tiene que ser el talento humano. Por eso, a mi modo de ver, esta inversión que estamos haciendo es la inversión más importante que está haciendo el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y esto es importante porque nosotros nos hemos planteado como proyecto de país entrar en la sociedad del conocimiento, y esto implica generar conocimiento. Y esto da muestra quizás de 4 temas fundamentales que se sintetizan en lo que en este momento estamos premiando, que son orientaciones básicas del proceso político de la Revolución Ciudadana. El primero, que tiene que quedar claro que el intangible más importante de la sociedad ecuatoriana son las capacidades, el talento de su gente y el talento de su pueblo. Eso estamos completamente convencidos. El segundo punto es que la sociedad debe premiar la excelencia y no ser contemplativos ante la mediocridad y el facilismo. Y ya veremos más adelante este tema de la excelencia que implica. El tercer punto es producir movilidad social ascendente, buscando la deselitización en el acceso a la educación superior para reducir distancias indignas que desocializan nuestra sociedad, para construir una clase media sólida, cada vez más extensa, que sea la que permita mejorar los niveles de cohesión del Ecuador. Y quizás el cuarto como orientación es la construcción de redes mundiales de conocimiento, de los cuales ustedes y el resto de becarios serán el eslabón principal que permita articular el Ecuador con el mundo, frente a los famosos bobos TLCs, tratados de libre comercio y aperturismo, una inserción inteligente de inteligentes en el sistema mundo. Y eso es justamente lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Tengan la plena certeza que si es que nosotros firmásemos un TLC, para nada serviría la inversión tampoco que estamos haciendo en este momento en términos del talento humano, porque no tendríamos la capacidad de competir con los países que en este momento nos llevan años, décadas de ventaja en términos de los productos industriales y en términos de los productos del conocimiento. Acá también algo que es muy importante, que es política de este gobierno, de la CENESID,
es eliminar esa falsa disyuntiva, ese falso trade-off entre meritocracia y democratización. Generalmente a nivel mundial, cuando uno escucha o ve la política pública, lo que dicen es que yo voy hacia una meritocracia, esto implica que tengo que dejar a un lado el tema de la igualdad de oportunidades o la democratización en su acceso. Nosotros estamos demostrando al mundo que podemos hacer las dos cosas a la vez: buscar la excelencia y la meritocracia y a su vez buscar una democratización absoluta del acceso a la educación superior. Y permítame quizás mencionar algunas temáticas de algunas políticas, porque esta política de entrega de becas no puede ser entendida si es que no entendemos el conjunto de políticas públicas que estamos haciendo este momento por parte del gobierno de la Revolución Ciudadana. Con respecto al tema fundamental, un tema fundamental que es la democratización. La democratización en el acceso, aquí vale la pena señalar que antes de este gobierno, de cada 10 personas que entraban a la universidad, 7 pertenecían al 20% más rico. Y esto es justamente uno de los puntos que hemos buscado romper de una manera radical. Para eso, una de las primeras propuestas que hicimos, y ya hace algunos años atrás, es la gratuidad en la educación superior. Lo que hemos demostrado nosotros es que la universidad estatal era estatal, pero eso no significaba que sea pública, porque realmente había barreras de entrada por el arancelamiento, por el cobro, por los costos que en ese sentido tenía la Universidad Estatal del Ecuador. Y por eso planteamos la gratuidad en la educación superior. Pero no solo ahí, nosotros también planteamos políticas adicionales. Una política adicional fue el Sistema Nacional de Admisión y Nivelación. En muchas universidades, por no decir en la mayoría de universidades, el acceso a la universidad era un acceso completamente discrecional. Era un acceso que dependía muchas veces de la palanca, yo lo he llamado palancocracia, que dependía de tener redes sociales, que dependía si es que yo tenía un amigo profesor, que dependía en muchas universidades si es que yo madrugaba y realmente estaba al principio de la cola o podía comprar el ticket de la cola para poder acceder a la universidad, que produjo al final de cuentas esta estratificación en el acceso a la universidad. Nosotros planteamos un examen de aptitud, no un examen de conocimiento, que ahora en este momento demuestra algo que yo siempre señalo: todos sabíamos, pero nadie hacía nada para romper ese ciclo vicioso, que era el tema de la estratificación en el acceso a la educación superior, que los pobres tienen igual capacidad que los ricos, lo que pasa es que no tenían igualdad de oportunidades. Y justamente esas son las oportunidades que estamos dando nosotros igual a todos los ecuatorianos. Y esto viene con otra política que también vale la pena señalar que hacemos. Este tema de la política pública del Sistema Nacional de Admisión y Nivelación nos permite identificar aquellas personas, aquellos estratos sociales que realmente tienen problemas en términos socioeconómicos. Y ahí intervenimos con políticas de ayudas económicas. Quizás permítanme contar una anécdota que me pasó en el Puyo. Una persona, un chico, justamente obtuvo un cupo luego de, en su segunda oportunidad. En la primera oportunidad no entró, pasó a la nivelación general. Antes la nivelación general no existía en el Ecuador. Esto ha implicado que podamos duplicar la capacidad de oferta en términos de cupos que dan las propias universidades, como gobierno, como se necesita, justamente porque buscamos igualar en oportunidades. Y aquí yo siempre soy muy claro y muy frontal: no podemos tapar con el sol con un dedo. Existen diferencias en el bachillerato, pero tampoco podemos esperar a que se implemente el BGU, el Bachillerato General Unificado. Y es por eso que planteamos una temporalidad que nosotros hemos planteado que sea 5 años para evaluar, que sea este Sistema Nacional de Admisión y Nivelación, en la cual la nivelación es la bisagra entre el bachillerato y el ingreso a la universidad. Y esta nivelación general también ha permitido, de cierta manera, dar para que las personas que no tenían esos niveles entren con mejores oportunidades a la universidad. En este caso, en este ejemplo de la persona del Puyo, esta persona obtuvo en su segundo intento un cupo
y entró a su primera opción, que dicho sea de paso, y perdón que me tome tiempo para tratar estas temáticas que no debería hacerlo, pero dado la mentira que se produce en la esfera pública, lo elige cada persona, cada estudiante elige su propia carrera, tiene las opciones de elegir de 1 a 5 opciones, pero cada persona es la que lo elige en función de su libertad. Entonces, este estudiante entró a la primera opción en una universidad categoría A estudiar la carrera de sus sueños, que era ingeniería mecánica, en la Espocho, en este caso, y que a su vez recibió una política adicional. Dado que era un hijo de una persona que recibe el bono de desarrollo humano, para nosotros evitar el tema de que trabajen y estudien, damos una ayuda económica de medio salario mínimo vital, porque pertenecía a una familia que recibe el bono de desarrollo humano. Y si es que pasa el primer año, que es el año donde realmente se da la mayor deserción, con un promedio de 9 sobre 10, pasa a tener un salario mínimo vital. Esto no es menor para una persona que viene de una familia que realmente los recursos que recibe de la transferencia monetaria son significativos, ¿no? Y aquí vale la pena señalar que justamente nosotros creemos que no tenemos que tener una política que perpetúe ad infinitum la transferencia monetaria, sino más bien todo lo contrario. Estas personas que entran a la universidad luego de 4 años, la probabilidad de salir de la pobreza con su trabajo aumenta en un 70%. Es por eso la importancia del acceso a la educación superior de estos estratos, de estos grupos pobres. Y esto ha llevado a un tema fundamental, y no estamos hablando de pocos. En el primer ENES estamos hablando de 15.000 personas, de 15.000 estudiantes que entran a la universidad que antes no entraban. En este segundo ENES estamos hablando de 19.000 estudiantes que pertenecen a familias que reciben el bono de desarrollo humano, que antes no tenían ni siquiera la expectativa de entrar a la universidad. Y esto ha producido ya una democratización en el acceso a la educación superior. En estos pocos años de implementar esta política, este momento el Ecuador ha duplicado la matrícula del 20% más pobre en el acceso a la universidad, ha duplicado la matrícula de los indígenas, ha duplicado la matrícula de los afroecuatorianos, y le coloca al país en el primer país con mayor participación en la educación superior del quintil más pobre, del 20% más pobre. Esto antes hubiese sido impensable, ¿no? Ni siquiera había la expectativa de terminar el bachillerato y luego de haber terminado el bachillerato entrar directamente al mercado laboral. Pero además de esto, nosotros tenemos una política que es fundamental, a más de este tema de democratización. La matrícula en términos generales ha incrementado un 26%, pero buscamos que se dé también una diferente composición en la matrícula en la educación superior. Y es por eso que vamos a construir 40 institutos técnicos y tecnológicos con una inversión de más de $300 millones, porque este tipo de formación es una formación que necesita el país para el proceso de industrialización que está viviendo. Acordémonos que Ecuador, también de acuerdo a la CEPAL, es el país con mayor inversión pública. Y este momento, la inversión que estamos haciendo nosotros necesita de este tipo de información, que es igual de valioso que cualquier otro tipo de información, pero que ha sido menospreciado, en este caso, por las universidades, por los institutos y por la sociedad en general. Por eso es parte de la política pasar de un 12% a un 25% la política de participación de la educación superior no universitaria a nivel de técnicos y tecnólogos. Pero eso viene dado por el lado de la democratización, que es fundamental. No puede haber democracia de calidad si es que no existe democracia en el acceso a la educación en general y en el acceso a la educación superior también en general. Esto ha venido acompañado de un proceso de búsqueda de excelencia y búsqueda de la meritocracia. Por eso justamente nos tocó tomar decisiones muy fuertes que quizás otros gobiernos jamás lo hubiesen tomado. Hicimos el mandato 14, en el mandato 14 hicimos que se evalúen a las universidades, se hicieron categorías, quedaron
5 categorías. En la última categoría, las universidades de categoría E, se les volvió a dar una posibilidad luego de casi 3 años y 1 año y medio de oportunidad adicional para que vean si es que mejoran, y se decidió tomar la decisión de eliminar 14 universidades, que realmente ha sido doloroso, pero ha sido uno de los mayores engaños sociales. Y eso es justamente no tener contemplación, como señalaba hace un momento, con la mediocridad, con estas mentiras sociales. Los estudiantes sacaban en promedio 3 sobre 10. Y esto iba a hacer realmente que luego les regrese como boomerang, no solo tanto individualmente, sino sobre todo a la sociedad. Y para eso se hizo un plan de contingencia que se está implementando, en donde quizás, mientras en la época más neoliberal el salvataje bancario, lo que buscaba salvar los bolsillos de algunos banqueros, nosotros hicimos el salvataje académico más importante, creo yo, en términos del regreso a la democracia en el Ecuador. Vale la pena señalar que también tenemos la política del GAR, que es del talento, del cazatalentos. Acá nosotros también buscamos premiar a aquellas personas que sacan puntajes de excelencia, más de 950 puntos. Pueden irse a estudiar a las 100 mejores universidades del mundo, financiados completamente por nosotros a nivel de tercer nivel. Este tipo se hace a través de una nivelación especial, como 1.500 horas aquí, 1.500 horas también en el exterior, en el país que decidan, como parte de la inducción en la universidad, en la cultura, para que ingresen a las mejores universidades. Haremos también a nivel de cuarto nivel, pediremos a las universidades en las carreras que nos interesan fundamentalmente, que nos envíen los 5 mejores estudiantes de las universidades de los últimos 5 años para proponerles que asuman el reto de entrar a las 100 mejores universidades como parte de la política Casa Talentos. Parte de esto también, estimados amigos, es justamente lo que estamos premiando este momento, que es las becas para que estudien en las mejores universidades del mundo. Ustedes se darán cuenta de lo que decimos y lo que estamos buscando aquí en el Ecuador. Es algo que en otra parte del mundo es completamente usual. Temas, por ejemplo, de que los profesores de más alto nivel tengan doctorados, temas de que la gente que pertenece al mundo académico publique, que escriba en revistas indexadas, etcétera. Es de lo más usual. Acá en el Ecuador realmente a veces justamente a más del tema de la formación, a más del tema del idioma, que es fundamental, más del tema de la vinculación con otras culturas, porque van a viajar y van a interactuar con otras personas de otras partes del mundo, es también que podamos ver lo que implica estar en una universidad de excelencia, en una universidad de calidad. Y tengamos muy claro, tal cual como está la fotografía, la radiografía, inclusive ahora de la universidad, nosotros no vamos a ningún lado. Que el 40% de los profesores de nombramiento tengan licenciatura, eso realmente es impensable en cualquier universidad de las que ustedes van a visitar. Y que apenas un 2% tenga doctorado, también es impensable en cualquier universidad. Si es que una universidad solo transmite conocimiento, es un colegio, porque en la universidad se genera conocimiento. Y eso es justamente el reto que nosotros estamos produciendo. Con las becas del anterior año, más de estas becas, ya estamos casi cuatriplicando la cantidad de PhDs y doctorados que tiene todo el sistema universitario del Ecuador. Y tengan la plena certeza acá que es realmente una alegría poder compartir con ustedes algo que siempre uno peleó y luchó, porque existe este tipo de políticas. Ya hubiésemos querido muchos de nosotros tener un gobierno que dé esta facilidad de becas. Siempre a uno le tocaba conseguir becas en otras partes del mundo o financiamiento en otras partes del mundo. Es sacarse la lotería realmente, con una diferencia que no depende del azar, sino depende del talento. Padres, madres de familia, siéntanse realmente orgullosos de sus hijos, humildemente orgullosos. Esto es completamente por sus méritos. De 18.000 estudiantes, 800 estudiantes están siendo premiados en este momento y que son ustedes.
histórico en esta transformación. Mi padre y mi madre me decían que la única herencia que me dejarían era la educación. En el fondo lo que estaban diciendo, que la única herencia que me deseaban dejar es la capacidad de ser libre, la capacidad de emanciparnos tantas veces como sea necesario, la capacidad de emanciparnos así tantas veces como requiera la contingencia de mi vida. Estoy convencido que podríamos no hacer nada más como gobierno, pero si dejamos instaurado un sistema educativo de excelencia, que se autorreproduzca, será la mejor herencia que podemos dejar al país. Por conquistas sociales, si bien existen neodependentismos también en este momento histórico de la región, gobiernan ciertos gobiernos que buscan esa transformación radical. Ustedes son los portaestandartes de llevar en alto la bandera de la emancipación social del país. Lo que nosotros hacemos como gobierno simplemente es obedecer el deseo del pueblo ecuatoriano de querer ser libre. Demostremos al país y al mundo que deseamos, pero sobre todo que podemos degustar unas uvas que querían convencernos de que eran verdes y amargas y que no podíamos alcanzarlo, cuando en realidad ya sabemos que son maduras, dulces y están a nuestro alcance cuando a bien deseamos saborearlo. Quisiera terminar, estimados amigos, con una anécdota que me pasó en Singapur, cuando me reuní con el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de Singapur. El ministro de Educación fue muy claro y muy contundente. Si es que yo me encuentro un ecuatoriano que realmente tenga el talento, tenga la plena seguridad que le va a ofrecer todo el dinero para que se quede en Singapur. Más allá de los formalismos legales que ustedes tendrán que firmar con el gobierno, tengan la plena certeza que van a tener todas las ofertas para que se queden en la universidad, en empresas, en institutos de investigación. Cuando les hagan esta oferta realmente de quedarse en el país, respóndanles: no puedo, el Ecuador confió en mí y confió para hacer esa gran transformación, esa segunda independencia, la independencia definitiva. Muchas gracias y felicitaciones.